estableciendo libertad en nuestras vidas. Damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Padre por este tiempo. Amén. Muy buenas noches, mis hermanos. Sean ustedes bienvenidos a Casa de Amor y Restauración. En esta noche tengo el privilegio de poder compartir la palabra, el privilegio y la gran responsabilidad de estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Ahora vamos a acercarnos al libro de Mateo capítulo 5 y vamos a leer Mateo, Marcos y Lucas en esa secuencia, en ese mismo orden. Dice el libro de Mateo capítulo 5 verso 13 lo siguiente: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Dice el verso 14 y 15, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. El verso 16 dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Ahora vamos a acercarnos al libro de Marcos, capítulo 9, verso 50. Vamos a ver lo mismo. Dice lo siguiente: la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. Ahora el libro de Lucas. Lucas, capítulo 14, verso 34. Dice así: la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Dice el verso 35, la sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono, se tira. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por estos pasajes bíblicos que hemos leído. Disponemos en este momento nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para poner atención, Espíritu de Dios, para la intervención que tienes en nuestra vida en esta noche. Que esta palabra, Espíritu de Dios, sea una palabra que provenga de los cielos y no del hombre. Que esta palabra, Espíritu de Dios, sea una palabra que provenga del lugar al Santísimo, Señor. Por eso te pedimos, Espíritu de Dios, que tú dirijas cada momento, cada palabra, Señor, y cada cosa que llega a nuestros pensamientos, Señor. Disponemos nuestro corazón como una buena tierra que ha sido orada y que está preparada para recibir una semilla, y una semilla que va a dar vida, que va a dar fruto. Amén. Es en el nombre de Jesús. Hermano, todos sabemos indudablemente la función y la labor de la sal. Yo creo que cada uno cuando va a cocinar algo, justamente sabe qué punto de sal tiene. Para los esposos que nos gusta cocinar y que somos buenos preparando comida y que todo nos queda perfecto, en algún punto de la historia algo nos quedó sin sal o nos quedó no solamente ausente de sal o muy, muy salado. Definitivamente el tema de la sal es presentado como algo importante. Vemos justamente que el libro de Mateo, que Marcos, que Lucas justamente refieren algo muy puntual y es la acción, la importancia y el impacto que tiene la sal en la vida del creyente y en su entorno. Es así como seguramente Jesús, quien es la persona que está interviniendo en cada uno de estos libros, hace un relato, pero el relato provoca tal impacto que vemos que ese mismo relato, quizás con variaciones en su descripción, algún tipo de variación en su forma que es expresado, tienen algo que coinciden. La sal tiene un impacto en el mundo en el cual vivimos. La sal definitivamente va a tocar y va a tomar todo lo que está a nuestro alrededor. Celia Cruz tenía un dicho muy famoso y para aquellos que les gustaba un poquito la pachanga decían azúcar, ¿cierto? Pero de pronto los hijos del Señor no decimos tanto azúcar, sino que decimos sal. Y cuando hablamos de la sal en el mundo pareciera ser más algo asociado a la mala suerte, porque cuando una persona se les picha el carro,
cambia la llanta y se les picha otra llanta y dice, estoy salado. A mí solamente me pasan cosas malas. Yo que tengo un bulto de sal encima y a mí todo lo que está pasando sinceramente es malo. Pero la palabra toma un enfoque totalmente opuesto y diferente frente a la sal en la vida del creyente. Ahora, definitivamente sí debemos tener una conciencia sobre la importancia de la sal, pero también debemos tener una clara conciencia de lo que implica perder su efecto. Cada intervención que vemos hablan de algo muy puntual, del sabor o del impacto que tiene la sal. Pero asimismo hace un contrapeso, hace algo opuesto. ¿Qué hacemos con una sal insípida? Imagínese usted cocinando, usted el buen esposo, caballeroso, amoroso, dice, yo hoy me voy a hacer cargo del almuerzo y prepara una rica sopa y le echa la porción de sal, pero al momento de probar no hay sazón, no hay sabor, no hay nada especial en lo que está preparando. Y usted dice, pero ¿qué está sucediendo? Si en este momento yo le estoy echando la sal y debería tener como el saborcito específico. Y algo sucede para los buenos cocineros y que tienen conocimiento de esto, y es que no tenemos un producto que reemplace la sal. Existe quizás productos sintéticos para la salsa de tomate, para el ajo, para una cosa, pero usted no sale a la tienda a comprar un saborizante a sal. Incluso la miel tiene el sirope, ¿cierto? La miel es el producto natural que usted lo puede comprar fresco, directo de un panal. Usted va a la tienda y dice, no, pues vamos a comprar sirope, que es el sintetizado, el que reemplaza a la miel. La sal no tiene algo que lo pueda reemplazar. Y asimismo, muy seguramente, Jesús hizo una intervención con algo muy particular, que de pronto a muchos no les llamaba la atención, que de pronto algunos pensaban. La sal en la época de Jesús era un producto importante, se comerciaba con sal, el impacto de la sal era de gran relevancia durante el tema de preparación de alimentos. Pero definitivamente la sal es un elemento que tiene un alto impacto en nuestra vida diaria. Ahora, la sal se constituye un elemento vital para nuestro organismo, permitiendo que el organismo se encuentre hidratado. La sal participa en diferentes acciones bioquímicas de intercambios celulares y en el equilibrio de la sangre. Así que definitivamente cuando hablamos de algo biológico, de algo natural, la sal sí o sí hace parte de su vida diaria. Y seguramente usted no lo ve cuando está almorzando, porque usted dice, bueno, tengo hipertensión y yo necesito empezar a alimentarme con cositas bajitas de sal. Pero sí o sí, sea en pequeñas porciones, en pequeño gramaje, la sal va a entrar a su organismo. Ahora, un bajo consumo de sal o eliminar por completo la sal en nuestro organismo va a provocar una descompensación. Va a bajar una hipotensión, va a bajar la presión de la persona. Incluso esa descompensación del sodio en el cuerpo puede provocar la muerte. Imagínense, estamos hablando del plano natural, estamos hablando de nuestro cuerpo. Ahora, definitivamente, todo objeto tiene una función. ¿Qué hacemos si un vehículo no funciona? Lo dejamos parqueado, esperamos que la grúa llegue. ¿Qué hacemos si una impresora no funciona? Pues a los que tienen mucho dinero dirán, eso ya está muy viejo, vamos a reemplazarlo. Lo mismo sucede con la sal. ¿Qué hacemos cuando la sal no funciona? La intervención de Jesús, por mucho de que sea un ejemplo, con algo sencillo, con algo casual, es una confrontación directa a la vida y a las almas de las personas. Es una confrontación contundente sobre el propósito que tiene cada uno cuando camina en esta tierra. Usted, si no tiene claro el propósito, pues seguramente llegará a CLC y comprará un libro que se llama Una vida con propósito, ¿cierto? Cuando su vida se encuentra rica de sal, su vida va a ser una vida que impacta y afecta su entorno. Es una vida con la cual usted empieza a caminar entendiendo lo más básico y lo más elemental. Cuando usted logra entender Juan 3:16, cuando usted logra comprender la gran comisión, usted tiene sal en su organismo, hermano.
Y no es la sal que le está trayendo todo lo malo. No es la sal que acarrea que pasen situaciones desagradables. Así que el primer punto que vamos a ver en esta enseñanza, que se titula Perdiendo el Sabor, definitivamente es reconocer que la sal es necesaria. Vamos a devolvernos a Mateo. Mateo en el capítulo 5, en el verso 13, nuevamente lo voy a leer. Ustedes son la sal de la tierra. Hermano, la intervención que usted tiene en este mundo es importante y es relevante, porque usted es la sal de esta tierra. Ahora, definitivamente, si hemos entendido que la sal puede ser vital para el organismo, también esta misma puede ser vital para la sociedad. Y no hablamos de la economía y no hablamos seguramente de la sal en el sazón de la cocina. Hablamos de esta como un elemento importante para que afecte todo lo que está a su alrededor. Ahora, si una persona no cuenta con sal, si una persona no está rica en sal, es posible que no pueda avanzar en su vida de comunión con el Señor. Es posible que no pueda caminar con firmeza y dar pasos determinantes en su vida diaria. Ahora, la sal, durante la época antigua, durante la época de Jesús, era uno de los elementos que impedía el avance de la descomposición. Tenía un carácter antiséptico y aún al día de hoy sigue teniendo las mismas propiedades. Así que la sal ataca la infección. Hermano, la sal al atacar la infección definitivamente va a afectar un organismo que está sufriendo. Hermano, cuando vemos la labor del pecado en un cuerpo, cuando vemos la labor del pecado en la vida de otra persona, usted puede ser justamente esa sal que puede actuar como un antiséptico para que esa persona no sea conducida a muerte. Aquel que practica la medicina definitivamente sabe que una lesión no tratada, no curada, una lesión que empieza a supurar, aquella lesión que se infecta, definitivamente al no ser manejada puede provocar la muerte, puede provocar una afección mucho más grave. Pero cuando usted, como la sal del mundo, llega a un lugar y llega a una vida, como esa labor antiséptica, trayendo restauración, trayendo una palabra de restauración, hermano, usted está siendo alguien que está afectando este mundo. Y usted dirá, ahí es cuando yo soy sal. Sí, ahí es cuando usted empieza a ser sal en este mundo. Cuando usted entiende que usted definitivamente va a moverse y va a hablar a aquellas personas que están infectadas por el pecado. El pecado, dice la palabra, que más la paga del pecado es muerte, pero muy probablemente el pecado en un cuerpo inicia como una pequeña cortadura, algo insignificante, algo que nadie le pone mayor atención, pero a medida que esa lesión empieza a avanzar, que se enrojece, que se inflama, que supura, hermano, el pecado empieza a provocar eso en los cuerpos y en las vidas de muchas personas. El pecado empieza a conducir la vida de una persona herida a que no pueda lograr el propósito que hay en su vida. Ahora, Marcos, cuando leíamos Marcos en el capítulo 9, verso 50, definitivamente la sal puede condimentar. La sal definitivamente tiene un efecto que puede provocar un cambio a su alrededor. Ahora usted dirá, bueno, los del mundo dicen que la sal provoca mala suerte y usted está lleno de sal. ¿Qué le dirá al que tiene al lado? ¿Yo soy la causa de tu mala suerte? ¿Yo soy tu gatico negro que está a tu lado? Así le dijeron quizás a un apóstol o a un profeta cuando el barco se estaba hundiendo. ¿O es que así no le dijeron a Jonás? Echemos suerte para ver quién es el que nos está trayendo que esto se hunda. ¿Y el de la sal quién era? Jonás. Ese era el de la mala suerte. Pero definitivamente cuando vemos ejemplos como el de Pablo, cuando el barco está naufragando y dice hay un propósito en todo esto, vemos la sal ponerse en acción.
Fíjense que ahí podemos ver dos ejemplos paralelos sobre el efecto, sobre la acción de la sal en su entorno. Mientras que uno que está perdiendo la sal está hundiendo el barco, otro que tiene la sal se hunde el barco, pero dice, seremos salvos porque el ángel del Señor ha venido y me ha dicho que todos vamos a naufragar, pero estaremos bien. Y el entorno es diferente, la esperanza es diferente. Así que la sal, usted como elemento básico puede intervenir y puede chocar directamente contra la vida de una persona para que pueda ser rescatada y salvada. Hermano, quizás muchos cristianos se constituyan o se conviertan en los James Bond modernos. Creen que están ocultos, pero la esencia que tiene la sal los va a colocar al descubierto. Así que definitivamente la sal es necesaria en nuestra comunión. Definitivamente, de acuerdo a lo que dice Mateo, la sal va a ser necesaria en nuestra vida y como congregación y como iglesia. Porque en algún momento que alguno de los hermanos llega a estar herido, llega a estar afectado, cuando llega el consejo reparador, cuando llega la exhortación, cuando llega la palabra, la predicación, cuando llega algo que definitivamente va a tocar su vida, puede traer restauración al cuerpo de Cristo. Y como todos somos parte del cuerpo, uno de nosotros puede estar herido, pero la sal puede traer restauración. Hermano, y cuando todos empezamos a estar llenos de sal, y hay un hermano que está así como que se le bajó el azúcar, pero es que también se le bajó la sal, usted llega para ser el apoyo de esta persona que está a su lado. Usted llega a ser justamente esa persona que le da el ánimo, le da la palabra de aliento para que se levante. Los hijos de Dios somos la sal de la tierra. Así que definitivamente cuando usted cada día que vaya a tomar la sal, usted se acuerda que usted hace parte de un elemento importante en toda la tierra. Que usted interviene en todo lo que tiene que ver en el entorno de la tierra. Durante la época de Jesús, la sal, el uso del mundo antiguo para la sal, estaba asociado para condimentar, conservar, sacrificar, destruir o fertilizar. La sal definitivamente tenía diferentes roles y diferentes acciones. Uno de los puntos en los cuales podemos ver que la sal interviene directamente día a día en nosotros se encuentra en Colosenses capítulo 4, verso 6. Dice de la siguiente manera: que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Dice la Reina Valera del 60, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Fíjense lo importante de la sal. Definitivamente la sal va a intervenir en nuestra manera de hablar, porque cuando la palabra dice en la versión Reina Valera del 60, que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, hermano, usted está preparando un delicioso banquete para alguien que está a su lado, y es un banquete que sale a través de sus palabras. Sus palabras definitivamente pueden ir sazonadas con sal verdadera o pueden salir insípidas y pueden provocar muerte. Su palabra puede provocar vida, restauración, puede cicatrizar la herida de otra persona o puede simplemente provocar nada, simplemente nada. No puede pasar absolutamente nada. Uno de los elementos más importantes durante la Segunda Guerra Mundial fue las intervenciones de Adolf Hitler. ¿Por qué fue tan importante todo esto? Porque cada discurso que él hacía era elocuente. Cada discurso que él hacía envolvía la imaginación y eso era algo que los llevaba a todos a imaginar en una Alemania grande, próspera, victoriosa, siendo libre de la esclavitud de los imperios vecinos. ¿Saben? La Segunda Guerra Mundial, inició con palabras. La Segunda Guerra inicia con un discurso
que trajo confusión en una era muy herida y muy adolorida. Fíjense ustedes que el mal incluso hace uso de las palabras de una forma sazonada para muerte. Ahora, dígame usted si no ha escuchado el discurso del político de moda. El político de moda se levanta en campaña y dice, les prometo, les prometo, les prometo. Y todo el mundo, sí, sí, le creemos. Y sale vencedor. Ya después ni se acuerda de cuáles fueron las promesas. Eso pasa cada tanto tiempo. No tan seguido, pero pasa de vez en cuando. Pero si se dan cuenta, terminan siendo las palabras un instrumento supremamente fuerte, como un arma mortal para lograr convencer a las multitudes. Ahora, si usted es la sal de la tierra, si Colosenses 4:6 dice eso, y eso es totalmente cierto en su vida, usted está lleno de sal y las palabras que salen de su boca salen sazonadas y con sal. Sus intervenciones tienen propósito. Proverbios 10:19 dice algo muy interesante. En las muchas palabras abunda el pecado, pero aquel que retiene sus labios habla sabiduría, habla prudencia. La sal significa el equilibrio de lo que hablas para salvar la vida de otros. Eso significa la sal en este punto. Es la diferencia entre aquellos que son los hijos de ira y los hijos de Dios. La palabra sazonada, la palabra con sal que sale de nuestra boca, marca una gran diferencia entre la vida y la muerte. Ahora dígame usted si no ha recibido una herida, no de bala, no de un arma blanca, pero sí de una palabra de alguien querido. Dígame usted si no ha experimentado el golpe de una palabra en su vida. ¿Cuánto ha podido doler? ¿Cuánto ha provocado un efecto negativo? ¿Cuál ha sido el impacto que esa palabra ha podido provocar? Entonces, la palabra definitivamente tiene que ser sazonada. Las palabras que hacen preservar la vida. Esto es lo que empieza a marcar una gran diferencia entre nosotros y el mundo. La gran diferencia es que nuestras palabras provocan vida, preservan la vida. No somos instrumentos de muerte a través de nuestras palabras. No somos instrumentos de dolor o aflicción. Las palabras definitivamente pueden hablar de lo saludable que yo me encuentre en mi relación y mi comunión con Dios. Hermano, día a día usted lo ve en noticias, en la calle, cómo actos de intolerancia terminan afectando la vida de muchos. Hermano, no falta ver sino caminar un poco por la 19 o por la 7ª para ver cuando el bus se le atraviesa, cuando algo sucede. ¿Y cuáles son las palabras que salen de las personas? Palabras de maldición. Oye tú, mejor dicho, una cantidad de cosas. Y qué difícil es cuando hermanos en la fe terminan cayendo justamente en este mismo error. Eso demuestra que no tenemos una palabra sazonada. Eso demuestra que tenemos una debilidad con la sal. Eso demuestra que nuestro nivel de sodio en la glucosa se está bajando y que el organismo tiene que decir alerta, 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 alerta. Un médico seguramente podrá explicar esto con mayor claridad. Cuando la persona empieza a tener una hipotensión, se empieza a marear, se puede desmayar. Pero muy seguramente como hijos de Dios, cuando empezamos a experimentar una baja en nuestra calidad y en la cantidad de sal que debemos disponer en nuestro organismo de forma natural, debería sonar las sirenas. Si usted se bajó del carro y empezó a pelear y cuando se vuelva a subir a su vehículo y usted repose un poco, usted dirá, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Cuál fue mi palabra en este momento de furor? ¿Fue una palabra sazonada de vida o fue una palabra sazonada de muerte? Pero sí o sí, nuestras palabras van a marcar la diferencia.
¿Qué fue lo que dejó en evidencia a los discípulos? Sus palabras. ¿Qué fue lo que dejó en evidencia a todos los grandes apóstoles durante cuando vemos la lectura del libro de los Hechos, cuando vemos cada evento? Sus palabras. Nuestras palabras, la palabra sazonada que sale de nuestra boca va a marcar la diferencia. Y muy seguramente, como lo decía hace un momento, quizás hay muchos cristianos evangélicos, apostólicos, románticos, más románticos que apostólicos y que evangélicos, que sí o sí van a quedar al descubierto por sus palabras. El problema es que cuando un cristiano evangélico queda descubierto por sus palabras, el diablo es experto en acusar. El diablo es un experto acusador y va a utilizar las palabras para quedar expuesto. Y sale el cristiano y se fue a la fiesta de fin de año de la empresa y habló de más y hizo de más, y siempre va a haber alguien que va a utilizar el diablo para señalar y va a decir, y este no es el cristiano evangélico de su grupo, y este no es el que supuestamente habla de la vida de restauración y de cambio, y este no es el que dice que se arrepientan de sus pecados. Siempre el diablo va a utilizar a alguien para señalar y para juzgar, de tal manera que nuestras palabras van a quedar expuestas. Las palabras nuestras definitivamente deben ser sazonadas, tienen que estar ricas de sal. Por eso cuando vemos Proverbios 10, 19, tiene que ser un versículo que tenemos que tener presente en cada momento. Porque cuando nosotros no tenemos control, cuando nosotros no medimos nuestras palabras, abunda el pecado. Y lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es quedarnos donde dice Colosenses 4:6, que sean siempre con gracia, sazonada con sal. Sazonadas con sal. Otro punto donde nosotros empezamos a encontrar la palabra en la vida de las personas se encuentra a través de Levítico. Levíticos capítulo 2, verso 13 nos habla sobre el sacrificio. Dice de la siguiente manera: sazona con sal todas tus ofrendas de grano para acordarte del pacto eterno de Dios. Nunca te olvides de poner sal a las ofrendas de grano. La sal tenía una labor importante en el momento de poder proceder con ese sacrificio. Lo reitera 2 veces. Ahora, nuestra vida es una ofrenda al Señor. Muy seguramente cantamos, le decimos, Señor, yo te ofrendo, yo te entrego mi vida es un sacrificio para ti. Pero fíjense ustedes que Levítico establece un parámetro en el proceso de sacrificio. Si usted dice, Señor, yo soy presentado delante de ti para el sacrificio, hermano, usted va a tener que darse una pequeña ducha de sal. Usted va a tener que echarse un frasco de sal así. Usted dice, ¿pero por qué? Porque de pronto le está fallando algo. De pronto nos puede estar fallando algo. Fíjense que dice, sazonada con sal todas tus ofrendas de grano para acordarte del pacto eterno. Nunca te olvides de poner sal. Nunca te olvides de poner sal. Hermano, si usted se olvida que es sal de este mundo, muy seguramente nos va a dar el mundo 3 vueltas. Y vamos a quedar totalmente confundidos y no vamos a entender por qué nos está pasando una cosa y por qué a los cristianos les suceden cosas malas. ¿Por qué a los cristianos les pasan cosas malas? Y es probable que uno de los elementos, una de las posibles causas es porque se han olvidado de que son sal en este mundo. Y se olvidan que son sal de este mundo cuando se enfrentan en Facebook. Cuando se encuentran y se enrolan en un dilema teológico tan profundo que sus vidas no reflejan lo que debería ser la sal en su alma, en sus palabras, en sus acciones. Pero el dilema teológico de por qué
Un cantante dijo que podríamos salir disfrazados en Halloween y sale otro y dice que no y otro que dice tal vez. O el gran dilema teológico si tenemos que montar un arbolito y uno dice que el Antiguo Testamento, que la adoración, que esto, que lo otro, o si montamos lucecitas o no. Hermano, y quedamos enroscados en unos pequeños problemas que cuando uno empieza a ver todo ese paper y uno empieza a ver y dice, y esto aquí terminan echándose los trapitos sucios, hermano. Es que tu iglesia, bla, bla, bla. No, es que tú esto, no, es que tu pastor, no, es que lo otro. Y hasta predicadores terminan dándose en redes sociales. Entonces, ¿dónde queda la sal? En nuestro día a día, cuando nosotros decimos, Señor, te entrego a ti mi vida como una ofrenda agradable. ¿Cómo queda la sal cuando nosotros presentamos al Señor lo que hacemos? Cuando lo que hacemos en el mundo sí importa, pero cuando yo digo, ¿saben qué? Le quité 5 bloques para que cuando ellos vayan a vivir y cuando llegue el jefe se derrumbe. Yo me llevo toda la información de la empresa para que cuando pase algo vean que sí soy esencial y necesario. ¿Cómo estamos siendo sal en nuestro entorno? Es que la palabra de Jesús no fue una palabra romántica, sino una palabra de confrontación. Nuestra vida como una ofrenda a Dios implica que todo lo que hacemos tenga sal, esté sazonado. Todo lo que hacemos en el mundo definitivamente tiene que ser conducido a la palabra del Señor. Tiene que conducir a otros a la restauración, al cambio. Entonces, lo que usted hace o deja de hacer como un sacrificio personal, sí importa. Cuando usted viene a la iglesia y usted se sienta y usted dice, quiero ser parte de los servidores, ¿cuál es su motivación? Es que yo quiero que todos me vean con la chaquetica anaranjada porque se me ve muy bonita. O quiero que todos me vean en la guitarra, o que me vean en el bajo, que me vean aquí o me vean allá. Pero cuando somos sal, entendemos que el sacrificio personal implica que somos obedientes y va a implicar un punto que no nos gusta y es que vamos a sufrir. El sacrificio implica parte de sufrimiento, implica que usted va a tener que dejar cosas atrás, implica que usted va a tener que cambiar algo, implica que usted va a tener que renunciar, siempre va a implicar algo. Y estamos caminando en ese proceso de formación de parte del Señor y estamos avanzando de la mano del Señor porque usted es sal para este mundo. Y cuando usted llega a un lugar, el ambiente cambia. Yo sí le digo, es que llegó el cristiano y es que él no se extrañe, no se sorprenda. Usted es la sal de este mundo. Y como sal, usted tiene una labor muy importante que hacer a través de la historia y de su vida. Así que me gustó mucho lo que decía alguien. Nos convertimos en el condimento cósmico que es agradable a Dios. Imagínense ustedes eso. Y eso implica que usted hace parte de una receta. Eso implica que usted está en este mundo con un propósito. Eso implica que usted está en una empresa laborando con un propósito. Eso implica que todo lo que esté viviendo en la vida, todo lugar donde usted se encuentre, viene de la mano de Dios con un propósito. Pero en ocasiones nos sentimos perdidos. ¿Cuántas veces Jack Sparrow, el de Piratas del Caribe, no tenía la brújula en la mano? ¿Y qué dirección tenía la brújula al principio? Ninguna. Giraba, hasta cuando él tenía claro hacia dónde iba, la brújula dijo, ese es el rumbo a donde tienes que tomar tú el camino. Cuando nosotros entendemos nuestro papel en la tierra, nuestra dirección proviene del cielo. Cuando nosotros entendemos cuál es nuestra labor en este mundo, como sal de la tierra, nuestra intervención y nuestras palabras empiezan a ser totalmente diferentes. Vamos a acercarnos al libro de Génesis. Génesis, capítulo 19, verso 26.
Vamos a leer desde el verso 23. Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó por completo, junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Hermano, es complejo porque cuando vemos la intervención de Jesús y dice, ustedes son la sal de la tierra, y uno echa mucho más atrás en el Antiguo Testamento, encuentra una historia en la cual Dios está estableciendo juicio. Está estableciendo juicio sobre dos ciudades, sobre dos lugares. Ahora, no fue solamente Sodoma y Gomorra, la palabra nos dice, junto a las demás ciudades y aldeas. Y uno dice, apenas fue Sodoma y Gomorra, no fueron más lugares los que fueron consumidos por el fuego del Señor. Ahora, hay una situación muy particular. Lot recibe una instrucción, tienes que salir, pero cuando salgas con tu familia, ojo, no den vuelta atrás con su mirada. Y la consecuencia de esto fue que su esposa terminó convertida en una estatua de sal. Hermano, ¿hay Sodoma y Gomorra a nuestro alrededor? Sí. ¿Hay una Sodoma o una Gomorra de la cual el Señor nos ha sacado? Sí. Pero en momentos en la vida, hay ciertos instantes de la vida, hay ciertos espacios, situaciones especiales, donde su Sodoma o la Gomorra que usted abandonó, lo están llamando que regrese otra vez atrás. Y a veces hay hermanos en la fe que empiezan a perder el sabor, empiezan a perder la esencia de lo que implica, lo que significa vivir la fe y se enrolan en un mundo de religiosidad y dan vuelta a su mirada. Y terminan como una estatua de sal. La palabra del Señor en Lucas capítulo 17, verso 32, dice así: recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Tremendo. Porque si su Biblia está, igual que la mía, que es digital, está en rojito y se titula La venida del reino. Y la palabra de ese pequeño versículo es muy claro. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Acuérdense. Ahora, ¿por qué justamente en el Nuevo Testamento, cuando está hablando de la venida del reino, nos dicen acuérdense de la esposa de Lot? Porque es muy probable que muchos hermanos en la fe, cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando el Padre dé la orden de que suenen las trompetas y que nosotros nos levantemos entre las nubes y vamos a ir flotando, volando, yo no sé cómo será eso, y lleguemos a la presencia del Señor, muchos quedarán atrás. Y es fuerte decirlo. Pero si la palabra dice en Lucas que se nos acordemos de la esposa de Lot, es porque muchos incluso están mirando atrás su Sodoma y su Gomorra. Y no solamente están mirando a Sodoma y a Gomorra, porque yo de pronto estoy mirando y yo podría decir, ¿yo qué hago aquí en la iglesia hasta ahora? Si yo podría estar en este momento echando pola con mis compañeros del trabajo y disfrutando la vida. Si la vida se me está pasando, yo podría estar en este momento haciendo una cosa, haciendo la otra. Y en ese momento estar igual que la esposa de Lot, contemplando a Sodoma y a Gomorra. Y pasa por el A19, por cierto lugar, y dirá, yo podría estar con las consentidoras.
A mí me podrían estar consintiendo, vio esto, lo otro. Y se devuelve, hermano. Tenemos hermanos que no simplemente contemplan el pecado, no simplemente colocan su mirada en la tierra del pecado, sino que se dan media vuelta y caminan directo a Sodoma y a Gomorra. Y los cielos están relampagueando. Y en los cielos se escucha un ruido. Y los cielos están mostrando señales. Y aún así se devuelve. Se devuelve. Se devuelven a la Sodoma, se devuelven a Gomorra, el lugar de maldición, el lugar de muerte. Muchos hermanos en la fe menguan en sus palabras, menguan en su sazón, menguan en su sabor y terminan más llenos de azúcar que de sal. Y terminan derritiéndose como el azúcar. Porque le faltó sazón y le faltó determinación en un momento cuando tienen que estar llenos de la palabra del Señor. La palabra nos empieza a dar esa sazón que en algún punto nosotros empezamos a perder. La palabra definitivamente va a jugar un rol importante en su vida, hermano. Porque usted tiene dos opciones cada vez que escucha el devocional a las 5:40 de la mañana, o cada vez que está escuchando sabias palabras, o cada vez que está escuchando una enseñanza, o cada vez que usted escucha una transmisión. Usted tiene una de dos: o desecha la palabra que está recibiendo, o la pisotea, o definitivamente usted la toma como suya y usted empieza a crecer con determinación, con un cambio real en su vida. La esposa de Lot no le importó que los mensajeros llegaran. No le importó que un evento sobrenatural sucediera a su alrededor. No le importó que el mensajero, claro, ustedes van a vivir. Empaquen, salgan con lo que sea, pero váyanse ya mismo, porque va a descender fuego y azufre. Fíjense que esa situación fue la antesala para lo que próximamente, si tenemos vida y si es el tiempo proféticos, que cuando se cumpla, viviremos, o vivirá el mundo más bien. En el momento que el Señor nos llame, en el momento que los santos sean llamados, hermano, no es para tener miedo. El mundo de Hollywood ha utilizado Apocalipsis como un instrumento de terror. Y usted ve las películas de todo, y ahí hubo el rapto, y esa es la teoría conspirativa. Fueron los ovnis, fueron esto, fueron los otros. Y fue una gran cantidad de cosas. Pero los que sabemos la verdad, sabemos que es el Señor quien ha llamado a su pueblo. Ahora, si lo que Lucas dice es cierto, más de uno se va a quedar como una estatua de sal, petrificado. Porque él decía, yo no puedo, pues la esposa de Lot en su momento diría, lo que va a suceder no es cierto ni real, yo no creo que algo así de grande vaya a suceder. Y sucedió. Y muchos que caminan en la iglesia con un espíritu de religiosidad, superiores, inflados, mejor dicho, un globo aerostático les queda corto, en ese momento van a quedar como una estatua de sal. Entonces, en el momento que debías estar lleno de sal, estabas más lleno de azúcar, pero en el momento que no debes tener sal, pero va a quedar sobreabundante de sal. Definitivamente, volver atrás es una amenaza que tenemos día a día. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 20 y 21, nos exhorta a algo muy puntual. Dice así: y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclava por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Este es el resumen de todo. El llamado que tenemos es a vivir una vida santa, pero el pecado quiere hacer algo, quiere enredarlo a usted para que usted vuelva a quedar en la esclavitud. Hermano,
El pecado está buscando justamente eso en su vida. Que usted viva siendo esclavo todo el tiempo. Y alguien dirá, pero es que yo no veo las cadenas. En algún momento las vas a ver. En algún momento las va a ver. Y seguramente usted ora y clama al Señor por esa persona para que sea libre del pecado. Pero la palabra aquí dice que tenemos que tener cuidado, porque nosotros ya escapamos de la maldad de este mundo a través de Jesucristo. Hermano, usted es un prófugo de la justicia. Y si usted quiere saber algo, le informo que usted es uno de los más buscados en el infierno. En la discoteca de aquí de la vuelta. Unas cuadras más abajo lo están llamando. O en quién sabe qué otro lugar. Usted tiene un afiche espiritual que dice, se busca, recompensa. Así es. Y Satanás anda como qué. Y a veces lo escuchamos como un lindo gatito. Qué lindo gatito, qué hermoso. Y contemplamos el gatico, pero cuando empezamos a acariciar el gatico, ¡ñau! El mordisco, el aruñón, y se lo llevó el mundo. Y estamos todos juntos en la iglesia. ¿Y dónde está el hermanito fulano de tal? ¿Y dónde está el hermanito Pepito? ¿Qué le pasó? Se lo llevó la corriente, hermano. Y uno dice, pero aquí ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Es importante que podamos entender que las tinieblas se están moviendo para que usted vuelva a ser esclavo. Vuelva a ser esclavo. Y uno de los puntos donde definitivamente Él quiere que usted vuelva a ser esclavo es a través de la forma de hablar. Es a través de sus palabras. Entonces sí importa lo que sale de nuestra boca. Sí importa si usted dice una maldición o no. Sí importa si usted tiene una palabra de desánimo o una palabra de fortaleza. Sí importa, porque usted termina siendo un instrumento de Dios o de otro más. El reino de los cielos no puede tener la misma expectativa que el mundo. Y es algo en lo cual tenemos un gran problema. Cuando nosotros tenemos las mismas expectativas que el compañero de trabajo, que la persona que está al lado, vamos a vivir una batalla continua. Porque yo lo primero que voy a decir, Señor, y lo digo porque lo he vivido muchas veces y me cuesta, yo, Señor, ¿por qué al impío, al incircunciso, al filisteo, y póngale el nombre que quiera, al Goliat, mejor dicho, al gigante número 13, le va mejor que a mí? Porque a él sí le hicieron un aumento salarial y a mí no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y el problema es que nos empezamos a llenar de una cantidad de argumentos porque nuestra capacidad de ver las cosas, porque nuestras expectativas son las mismas de este mundo. ¿Qué quieres ser? Yo quiero tener mucho dinero, yo quiero que mi Señor me bendiga, yo quiero tener una empresa próspera. Y está bien, el Señor lo puede permitir, el Señor puede constituir unos que sean columnas financieras. Pero ¿qué vas a hacer si el Señor te llama al pastorado? Y las cosas ya no están funcionando como antes. Y el Señor ya no quiere que te vistas de amarillo sino de azul. Vas a pelear con el Señor. Vamos a confrontar a los cielos porque definitivamente el plan del reino de los cielos no se ajusta a mis expectativas, a las expectativas que el mundo me ofrece. Somos diferentes y por eso la palabra dice que somos sal en esta tierra. Porque incluso nuestras expectativas, nuestros sueños y nuestros anhelos están llenos de sal. Usted dirá, estoy salado. Y no por lo malo, por lo bueno, hermano. Usted diga, hermano, usted está salado, pero por lo bueno, no por lo malo. Y sí, está salado, hermano, porque Dios tiene un propósito con usted. Porque Dios quiere hacer algo absolutamente diferente a través de su vida. Y uno de los puntos que más nos confronta es ¿por qué nos pasan estas cosas? ¿Por qué yo estoy viviendo así? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y nos enfrascamos en una gran cantidad de argumentos que no nos permiten avanzar. Romanos capítulo 12, verso 2 dice lo siguiente:
No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero queremos estar en la buena voluntad de Dios, en la perfecta, agradable, en la bendición rebosante. Yo digo, Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Pero cuando leemos el pasaje, no nos gusta la primera parte. Porque la primera parte confronta y dice, no imiten las conductas ni las costumbres. La esposa de Lot imitaba las conductas, imitaba las costumbres. Ella corría y estaba pensando, ¿qué habrá sido de la vecina? Voy a dar una miradita para ver qué pasó con Marta. ¡Puf! Estatua de sal. Pero hoy día, muy a pesar de que no nos estamos convirtiendo en estatuas de sal, nos estamos devolviendo a Sodoma y a Gomorra. Nos estamos devolviendo para imitar las conductas, las costumbres de este mundo. No pasa nada, hermano. Y como no vemos que no nos estamos convirtiendo en estatua de sal y no pasa nada, queremos vivir una doble vida. Y hay muchos que quieren vivir una doble vida. ¿Por qué? Porque tienen el corazón en dos partes. Tienen el corazón en Sodoma y tienen el corazón en la mitad del camino, no en el Señor. Eso es una mentira, que tienen una parte del corazón en el Señor. Eso es mentira. Porque cuando usted tiene el corazón en el Señor, usted va a entender que usted va a tener que dejar las conductas y costumbres de este mundo. Pero a veces pareciera ser, no permitimos que Dios nos transforme. Porque cuando usted da el paso de salir corriendo de esa tierra, usted va a permitir que Dios lo transforme. Pero nosotros queremos ser transformados sin ni siquiera pararnos de la cama a orar. Sin ni siquiera sintonizar un poquito la emisora para escuchar una alabanza, una adoración. Sin ni siquiera escuchar una pequeña predicación porque nos fastidia, nos incomoda, nos confronta y no nos gusta ser confrontados. Y no nos gusta que la palabra nos confronte. Y no nos gusta que alguien termine hablando del pecado. Y no nos gusta saber que Dios va a demandar y que Dios está pidiendo que nosotros demos un par de pasos para ser transformados y ser cambiados. Pero hermano, cuando llegue el día de la predicación de la prosperidad abundante, levantemos el alfolí, pongámoslo aquí, por favor, todos los billetes para que sean prosperados y tengan abundancia en todo. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, pero un rey y sacerdote que no quiere ser transformado. Un rey y sacerdote que no quiere dar pasos voluntarios para desechar las viejas prácticas del mundo y que quiere estar dentro de la iglesia haciendo lo mismo que hacía en el mundo, con las mismas prácticas de antes. Que a veces llegan a la iglesia como si fuera la empresa privada. Voy a meter el pie, la zancadilla, porque yo quiero ser coordinador, porque yo quiero ser jefe, porque yo quiero ser esto, porque yo quiero. Y se llenan de argumentos y de estrategias de las tinieblas de este mundo. Hermano, y pareciera ser que todo el diseño de discipulado viniera del príncipe de este mundo. Y queremos meter eso dentro de la iglesia y no es correcto. No es correcto. Porque nos gusta la palabra hermosa de abundancia, de bendición, pero no nos gusta cuando la palabra de Dios dice que desechemos eso porque Dios te quiere transformar. Hermano, y esa es la realidad de la vida, de nuestra comunión con Dios. Dios está muy interesado en que tú seas transformado. En que tú sufras. Nos encanta hablar de la metamorfosis, de la oruguita que entra en el capullo y que eso, pero no nos gusta en la práctica. Nunca pasamos de la teoría a la práctica y nos quedamos como orugas, negritas, muy gorditas, muy rellenitas, pero no somos capaces de entrar en la fase de metamorfosis, porque implica que yo tengo que entregar algo de mí. Porque implica que yo tengo que dejar a Sodoma y a Gomorra atrás.
Y no quiero dejar ni a Sodoma ni a Gomorra. Es que la pachanga con mis amigos de Sodoma son muy buenas. No, es que las amigas que yo tengo en Gomorra, pastor, hermano, que si usted las conociera, hasta usted se animaría para a ir conmigo por allá. Nos cuesta encontrar que tenemos que dejar de imitar al mundo para poder imitar a Jesucristo en nuestra vida. Hermano, ¿usted quiere tener un ejemplo de un hombre lleno de sal? Jesús es nuestro modelo a seguir. Los apóstoles son nuestro modelo a seguir. ¿Y acaso cuando caminaban su sombra no provocaba algo? Solo su sombra. ¿No debería ser eso algo natural en nosotros? ¿O acaso yo no debería tener la autoridad para orar por alguien y ser sanado? Pero todos tenemos una necesidad de ser transformados. Hermano, cuando usted va a ser transformado, el Señor nos va a cambiar nuestra manera de pensar. Y uno de los elementos que cambia nuestra manera de pensar es cuáles son mis expectativas para el futuro. Yo recuerdo que hablaba hace un par de semanas con alguien que me decía, no tengo casa, no tengo carro y tengo tantos años. Y yo le dije, ¿y cuál es el problema? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Y cuál es el problema? ¿A dónde vas a pasar la vida eterna? ¿En la casa, en el carro o en el reino de los cielos? Entonces, cuando nosotros negociamos con Dios, porque nos encanta negociar con el Señor, te entrego esto, pero no te entrego esto. Tienes esto, pero no tienes esto. Ay, me dolió mucho, entonces ya no te entrego esto. Nos encanta negociar con el Señor. Y no permitimos y no damos los pasos para ser transformados. Hermano, la palabra del Señor definitivamente dice que al ser transformados vamos a aprender a conocer la voluntad de Dios. Y todos y muchos les encanta escuchar la palabra profética. A muchos les encanta correr donde hay un profeta, pero no les gusta dar los pasos para poder cambiar y morir a cosas dentro de su alma y su corazón y dentro de su carne. Cuando usted permite ser transformado por Dios, usted va a conocer, usted va a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios, usted va a entender hacia dónde es la voluntad de Dios. Hermano, y si usted se siente como en la película de Piratas del Caribe, que está todavía con la brújula de Jack Sparrow y no sabe ni siquiera para dónde va, hermano, este pasaje le dice cuál es la clave para que usted entienda cuál es el norte a donde usted tiene que avanzar. Y no tiene que estar en una mega aventura como en la película para tratar de entender hacia dónde tiene que ir. Porque los pasos que el Señor está demandando, los pasos que Dios quiere, solo usted sabe cuáles son. Porque solo usted es el que puede hoy reflexionar y decir, si está entrando todavía a Sodoma y a Gomorra a buscar al brujo, al agorero, al falso profeta, a buscar la mentira y el engaño de las tinieblas. Solo usted puede empezar a decir si realmente usted está regresando a Sodoma y a Gomorra a volver a sus viejas prácticas del viejo hombre, cuando el Señor nos ha entregado un privilegio y es de ser libres, de ser libres. El reino de los cielos no se puede tener la misma expectativa de este mundo. Y definitivamente los cambios son parte de nuestro día a día. Usted cambia día a día. Usted cambia cada día que usted se coloca en las manos del Señor. Cada día que usted reconoce una debilidad. Cada vez que usted reconoce que usted está sufriendo con algo, que usted se pone de rodillas, usted va cambiando. Y usted va creciendo día a día a la estatura del varón perfecto. Así que surge una pregunta. ¿A quién estoy sazonando? Suena muy interesante. El libro de Lucas, volvemos nuevamente a Lucas, en el capítulo 16, verso 13, dice así, del 13 hasta el 15. Nadie puede servir a dos amos,
Pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Los fariseos, que amaban mucho su dinero, oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Entonces Él les dijo: a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos del Señor, nuestro Dios. Tremendo. Hermano, cuando nuestras palabras sazonadas deben ser para Dios, termina pareciendo una competencia. ¿A quién está agradando usted con sus palabras y con sus hechos en este mundo? Porque la palabra del Señor aquí dice, en esa intervención que hace Jesús, es que nadie puede servir a dos amos. Y vemos justamente el hermano que está viviendo y llega la bendición, y la bendición termina siendo mucho más grande que el que proveyó la bendición. Y eso no puede ser cierto en nuestra vida. Servimos a un Dios de milagros, servimos a un Dios de poder, y muchas cosas se podrán resolver. Pero en un punto, nosotros convertimos la bendición en nuestro amo, en nuestra adoración. Y hay algo que se convierte en un competidor que busca esclavizarlo a usted y se llama dinero o mamón, como un Dios, que quieren establecerlo como un Dios. Cuando la prioridad número uno de su vida es producir. Y Dios queda lo último. Cuando Dios quita la provisión y dice: Señor, ¿por qué me quitaste el empleo? Si yo era tan bueno en el empleo. Sí, pero es que no eras bueno conmigo. Me dejaste de último. Imagínense ustedes eso. Así que el sistema de Dios es diferente al de este mundo. Cuando nosotros creemos que estamos corriendo al mundo porque ahí se encuentra todo, es falso. Tenemos que correr a Dios, morir a nuestros pecados, morir a nuestros deseos. Y uno dice: Señor, tengo que pasar por eso. Y Él te dice: sí, tienes que pasar por el molino. Pero no hay otro caminito que no sea tan complicado. Es que ese caminito está muy estrecho. ¿Por qué justamente tengo que pasar por ahí? Y el Señor dice: es justo y necesario que pases por ahí. Porque cuando tú estés caminando por ese lugar, yo te voy a ir perfeccionando, yo te voy a ir enseñando, yo te voy a ir transformando, hermano. Es necesario un cambio en nuestra perspectiva para ser sal. ¿Usted quiere ser un frasquito de sal andante? Hermano, tenemos que empezar a cambiar nuestra perspectiva. Si usted está sintiendo que usted está perdiendo el sabor, hermano, sí o sí, tiene que haber un cambio. Para ser sal, no puedes pensar como este mundo. Para ser sal, tienes que empezar a marcar la diferencia. Y los ángeles no tienen que descender de los cielos para alejarte de un lugar. Usted tiene que entender que en ese lugar usted no va a entrar, porque usted es un hijo de Dios. Hijo de Dios. El último punto con el cual vamos concluyendo un poco esta enseñanza se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 22 al 24. Dice de la siguiente manera: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las aptitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Hermano, para nosotros poder lograr lo que dice Efesios 4, 22 al 24, necesitamos algo llamado carácter. Si usted se levanta en este mundo como un turrón de azúcar, se va a derretir. Pero créame algo, hermano, en esta noche. Si usted se levanta lleno de sal,
de la sal que proviene de los cielos, de esa sal que impacta este mundo, usted va a revolucionar y usted va a trastornar todo lo que esté a su alrededor. El carácter del reino es la sal de la tierra. El carácter del reino es la sal de la tierra. ¿Y saben por qué? Porque cuando usted tiene el carácter del reino, usted va a decir no. ¿Y no a qué? No a ir a la pachanga, no a ir a esto, no a devolvernos a Sodoma y a Gomorra. Y llegan los amiguitos del viejo mundo, muy felices y contentos. Hola, ay, ¿verdad que tú estás en la iglesia? Pues te queríamos invitar un poquito de tiempo que vamos a encontrarnos con unos viejos amigos a compartir, a departir y a esto y a lo otro. Y terminó como la película de quién sabe qué pasó ayer. Al día siguiente tiene amnesia de todo. Señor, yo no hice nada ayer. Después cuando salen como al final de la película con las imágenes que no deberían estar. Y yo hice eso, y yo hice eso. Y Dios mío, perdóname, Señor. Bien. Terrible. Porque no hay carácter. Porque no hay carácter. Y nos encanta hablar del reino de los cielos y nos encanta alabar y nos encanta adorar, pero cuando estamos afuera, en ese campo de batalla que se llama mundo, donde hay un príncipe de las tinieblas que está detrás de usted, día a día, él lo va a llevar al horno de fuego para probar su carácter. Y puede suceder una de dos, o usted cede y se quema, o usted resiste. El rey veía no 3 sino 4. Y veía 4 porque, hermano, no estaban solos. Y si algo de las situaciones, de los eventos más hermosos de Hechos de los Apóstoles es que el Espíritu Santo de Dios está con usted. No está solo batallando. Usted no está solo caminando en este mundo. Usted no está solo en el mundo que tenemos afuera. Usted no está solo cuando a usted le están haciendo el ofrecimiento de algo terrible. Usted no está solo cuando el diablo dice, ven para acá. Usted no está solo. Porque cuando usted empieza a caminar con el Señor, sabe que el Espíritu de Dios está a su lado. Claro, el diablo llega a hacerle la oferta, pero él sabe que usted no está solo. Entonces él lo ofrece con disimulo, con cuidado. Pero el Espíritu de Dios está ahí sonando las campanadas, las campanadas, las campanadas, las campanadas. Cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Despierta, ten cuidado. No digas esto, no hagas esto, no hables esto, no intervengan en esto, no te metas en eso. Y cometemos errores, sí cometemos errores. Pero el Señor nos ha llamado a una vida de cambios. La esposa de Lot pasó a ser en toda la historia como la mujer que dio media vuelta porque su corazón estaba ahí atrás. El pueblo de Israel, cuando sale al desierto, día a día tenían su mirada puesta en Egipto. Día a día, lo único que pensaban era cómo sería su día en Egipto. Día a día vivían, era en el mundo de Egipto y no en lo que estaba enfrente de ellos. Y no colocaban la mirada delante y no colocaban la mirada en quien los estaba direccionando. ¿Y saben qué? Moisés no estaba mirando atrás. Díganme ustedes quién tuvo una mejor calidad de vida en Egipto. ¿Moisés o el pueblo de Israel? ¿Quién vivió en los palacios del rey? ¿Quién vivió con sentido? Mientras los demás niños los iban volando como títeres sin cabeza, ¿quién estaba en los brazos de la corte del faraón? ¿Quién tenía los mejores caballos para salir a jugar polo en la época? ¿Quién salía a hacer cacería con jabalinas en caballos a toda velocidad en el desierto? ¿Quién se levantaba cada mañana y decía, ¿qué me pondré? Lino blanco brillante, lino fino. Y ese hombre que lo tenía todo, tenía su mirada puesta adelante en el Señor. Tenía la mirada puesta en el que iba direccionando el norte. Y no tenía la mirada puesta ni en Sodoma,
ni en Gomorra, ni en Egipto. Sus pensamientos y sus palabras, ¿dónde estaban? Señor, hoy fue un día. Mañana, ¿a dónde vamos? Al norte, al sur, al este, al oeste. No, es que te vas a ir al mar. ¿Y qué voy a hacer en el mar? No te preocupes, pero llega al mar. Ay, Señor, yo ni sé nadar. Llega al mar, tranquilo. Uf, y se abren dos. ¿Y ahora dónde cogemos? Bueno, si se abrió en dos, creo que tienes que seguir adelante, porque si vas atrás, bueno, viene el ejército de Egipto. Si quieres volver a Egipto, den media vuelta y regresen. Vamos adelante. Y lo mismo pasa en nuestra vida. El Señor demanda que demos pasos y entremos en el mar que ha sido abierto. El Señor demanda que tú te levantes de tu lugar de comodidad, de tu lugar de confort y empieces a mostrar el carácter del reino, el carácter que el Señor ha entregado en ti como un frasco de sal, no para que cosas malas te pasen como el mundo lo asimila, sino porque tú tienes el carácter del reino, porque eres la sal de la tierra. Y nos cuesta mucho trabajo, Romanos. Nos cuesta mucho trabajo cuando definitivamente tenemos que entender que el Señor, a través de las circunstancias y de las situaciones que estamos caminando agarrados de su mano, Él nos vaya a decir. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de entre muchos hermanos. Y cuando usted sigue los pasos de su hermano mayor, pero cuando usted entiende que el hermano mayor tuvo que tomar la cruz y tuvo que caminar por un lugar con sufrimiento, usted entiende que sí o sí va a caminar adelante. Sí o sí vamos a dar pasos creyendo que el Señor nos va a transformar. Perder el sabor de la sal es un proceso complejo. Es un proceso muy complejo. La sal no se pierde de manera inmediata. Ese sazón, ese sabor, ese impacto, ese efecto no se pierde de manera instantánea. Eso es un proceso complejo. Y una pequeña herida, como lo mencionaba al inicio, una pequeña herida puede provocar una grave infección. Una grave infección. Regreso nuevamente a Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Esa última parte tiene un conflicto, porque hay personas que interpretan eso como lo que sucedió después con la esposa de Lot. No tenemos un lugar arqueológico que nos diga, hemos encontrado la estatua de sal. No es cierto. Se desmoronó. ¿Y saben qué? Terminó siendo una sal pisoteada por los filisteos y por los del mundo que caminaron por encima de él. ¿Cuál es la condición postrera de una persona que da la espalda al Señor y vuelve al mundo? ¿Cuál es la condición postrera de aquellos que deciden dar la espalda al Señor después de haber sido rescatados, restaurados, sanados? Y dígame, ¿a cuántos no ha visto usted dentro de la iglesia que han sido fuertemente golpeados por las tinieblas? La palabra del Señor, y con este pasaje ya vamos cerrando, dice en Gálatas capítulo 6, verso 9. Así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo. Cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de fe. Pero hay algo especial en todo esto. No nos demos por vencidos. Todos en algún punto estamos viviendo la presión de este mundo. Todos en algún punto estamos sintiendo la presión de las finanzas, la presión de las redes sociales, la presión. Yo no sé qué cosa tendrá usted como presión externa. De pronto lo que para mí es una presión, para usted sea un chiste. Yo le invito a que nos coloquemos en pie.
el proceso de desalinizar el agua del mar es un proceso complejo. Es un proceso muy costoso, y aquellos que de pronto han tenido la oportunidad de estar en un lugar donde se tiene que duchar con agua desalinizada, se siente que no es la misma cosa, no es lo mismo que el agua manantial, cristalina, dulce. ¿Sabe? Las tinieblas quieren desalinizarlo a usted. Las tinieblas quieren que ustedes pierdan la sal, la esencia de lo que usted es en el Señor. Y las diferentes circunstancias, las diferentes situaciones que usted puede estar afrontando, es probable que alguna de ellas esté buscando que usted pierda el sentido y la razón de ser de estar en este lugar. De estar en este lugar buscando la presencia del Señor. Las tinieblas probablemente esté llevándolo a usted a un punto donde usted definitivamente dice, ¿saben qué? Mejor me devuelvo a Sodoma y Gomorra, no sigo caminando más. Y es fuerte lo que dice Jesús. Es un verso muy pequeño que lo vemos en 3 libros, Mateo, Marcos y Juan. Es muy pequeño. Y si vemos Mateo, cuando vemos Mateo, vemos que definitivamente pareciera ser algo insípido en el sentido de que ¿por qué si la sal es tan importante? ¿Por qué solamente ocupa un pequeño lugar? Mateo en el capítulo 5, el verso 16 dice, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, porque después de la sal viene la luz. Y hay una estrecha relación entre la sal y la luz. Usted no puede decir que es luz si no tiene sal. Usted no puede decir que va a transformar el mundo si usted no tiene sal. Usted no puede decir que va a dar el mejor testimonio si no tiene sal. Y Mateo inicia hablando de la sal y luego inicia el verso 14, 15 y 16 hablando de la luz del mundo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Espíritu de Dios, porque aunque algún tipo de circunstancia, algún tipo de situación quiera negociar con nuestros principios, quiera que nosotros empecemos a perder la sal, Padre, yo te pido en este momento, Señor, que usted traiga un vigor, una fortaleza sobrenatural para que cada una de las personas que están aquí congregadas, porque cada uno del cuerpo de la iglesia de Cristo, de Casa de Amor y Restauración, sean fortalecidos, sean llenados del vigor, del carácter del reino de los cielos, de esa sal, de esa sazón, de ese poder, Padre, que solamente proviene de los cielos para permanecer, Señor, para permanecer, Padre. Padre, que ninguna circunstancia, que ninguna situación, que nada del mundo pueda seducir nuestro corazón para ser conducidos a un lugar de muerte. Levántanos, Señor, como hijos tuyos, con el carácter de Cristo. Levántanos, Señor, con la determinación de seguir el ejemplo de Jesucristo, de seguir su ejemplo como el hermano mayor que tenemos como hijos del Dios Altísimo, seguir el ejemplo de Él como la sal de esta tierra. Porque cada vez que leemos la palabra, cada vez que vemos sus intervenciones, vemos intervenciones que trastornaron el mundo. Trastórnanos hoy, Señor. Trastorna hoy nuestras vidas, trastorna hoy nuestro corazón, nuestros pensamientos. Derriba argumentos que las tinieblas han puesto en nuestra mente, en nuestro corazón. Si hay un argumento de las tinieblas para abandonar la iglesia, Padre, yo te ruego que en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, ese lazo del diablo sea cortado, ese argumento de las tinieblas sea derribado de nuestra mente, de nuestros pensamientos y no tenga lugar, Padre. Que ninguna circunstancia, incluso dentro de la iglesia, sea un argumento utilizado por el diablo para nosotros devolvernos a Sodoma, para devolvernos al lugar de muerte, a ese lugar donde va a llover fuego, Señor, a ese lugar de condenación. Aún la palabra dice que recordemos a la esposa de Lot en el Nuevo Testamento. Padre, en el nombre de Jesús, levántanos, oh Señor, con la llenura de tu Espíritu para permanecer, para resistir, para dejar atrás los viejos hábitos del mundo.
y para empezar a crecer en la transformación que tú tienes para nosotros, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de ser transformados por tu mano. Reconocemos nuestra necesidad de empezar a caminar dando pasos, Señor, diciendo no al pecado, diciendo no a aquella cosa que me aparta de ti, dejando atrás esa vieja costumbre, dejando atrás ese viejo hábito, dejando atrás las cosas del mundo y acoplándome y adaptándome y asimilando y aceptando la cultura del reino de los cielos en mi vida. Permitiendo que tú, oh Dios, transformes todo lo que soy. Transformes mis pensamientos, transformes mis palabras. Señor, yo te cedo, yo te entrego el permiso, yo te entrego toda autoridad para ser transformado por ti. Porque quiero caminar contigo. Te quiero llevar a un nuevo lugar. Te quiero llevar para que crezca la estatura del varón perfecto. Porque el Señor nos llama a una vida de santidad. Señor, aún estoy batallando con una cosa, aún estoy batallando con algo, pero yo te ruego, Espíritu de Dios, que tú seas fortaleza en medio de mi debilidad. Si aún creo que soy incapaz de dejar drogas, alcohol, algún tipo de adicción, Señor, sé tú mi fortaleza. Hazme libre del pecado, hazme libre de la adicción, de la pornografía. Hazme libre, oh Señor, de aquel pecado que me lleva a la esclavitud, oh Dios. Porque tu llamado, oh Señor, es a ser libre. Y tú has quebrado todo lastre, toda cadena del pecado en mi vida, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, llega a lo más profundo de las vidas. Llega a lo más profundo de los corazones. Llega porque tú conoces aquello en lo cual aún estamos fallando, aún estamos cometiendo pecados, Señor. Tú conoces los corazones, tú escudriñas los corazones, Padre, y es un momento en el cual el Señor nos llama a una autorreflexión, a exponernos delante de la luz de Cristo. A exponernos delante de la luz y del fuego santo, para que el Señor se glorifique en su vida y haga de usted un instrumento útil en sus manos y nos conduzca al crecimiento que necesitamos hoy. Te damos gracias, Espíritu de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Te damos gracias, Señor, porque si estoy perdiendo sabor, Padre, tú en este momento, Señor, me llevas a que yo sea una sal que sazone el mundo, Padre mío. Que sazone con mis palabras, que sazone, Dios mío, en cada lugar donde esté. Porque soy un instrumento en tus manos. Soy arco, soy flecha en tus manos, Señor, para transformar y trastornar el mundo. Soy un instrumento tuyo para traer salvación, para traer luz donde hay oscuridad, para traer libertad en aquel que está cautivo, para traer sanidad en aquel que está enfermo, Señor. Tú me levantas como instrumento tuyo para tu servicio, Señor. Y así sea algo pequeño, Padre, lo hago con mi corazón, lleno de gozo y de alegría para ti. Porque tú, Señor, en algún momento vas a llamarnos a tu trono. Y damos gracias, Padre, en este tiempo. Damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, glorifícate en esto. Glorifícate en esto en nuestra vida, Padre. Que seamos de los que condimentamos, que seamos de los que conservamos, que seamos de los que estamos caminando en el sacrificio, de que seamos aquellos que estamos siendo instrumentos tuyos como sal digna de tu llamado, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has entregado una responsabilidad como la sal de la tierra, porque nuestro valor es alto, Señor. Y damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén.